de trastornos bipolares. Ajá. Vamos a hablar de generalidades. Es mucha información, no vamos a ser tan concisos, solo lo que es de nuestra incumbencia. Ujú. A ver, vamos a preguntarle a la audiencia primero. Rapidito. Vamos a ver. Coral, ¿me puedes hablar del tratamiento de la enfermedad bipolar? Sí, bueno, ahorita como ya lo vamos a ver, el trastorno bipolar pues se divide en varios subtipos o lo podemos clasificar así. Entonces el tratamiento va a consistir principalmente en el farmacológico y se puede combinar con terapia psicológica. Estaba leyendo en algunos artículos que todavía en sí las terapias están como en, algunas terapias están en revisión, pero las que sí han demostrado algún tratamiento efectivo son las terapias cognitivo-conductual, las interpersonales y también las terapias familiares, porque también en ese artículo que leí hablaba mucho sobre la disfunción familiar que había en los pacientes con trastorno bipolar. Entonces sí había una alta, ¿cómo se le llama? Como prevalencia de disfunción familiar en este tipo de familias que tuvieran ya sea algún padre o los hermanos, o los hijos, perdón. Y en cuanto a la terapia farmacológica, pues va a haber de primera línea, segunda, tercera línea. Ya vamos a ver ahorita que algunos medicamentos los podemos combinar. Y en llegado al caso que no funcione, también se puede llegar a utilizar la terapia electroconvulsiva. En realidad no leí mucho sobre eso, pero sí lo manejaba en algunos artículos como una terapia para este tipo de enfermedades. Ok, muy bien. ¿Me podrías hablar del mecanismo de acción de los medicamentos de primera línea y cuáles son? Los medicamentos, si no me equivoco, de primera línea iba a ser la quetiapina, no estoy muy segura. Y en realidad, así, pues que pudiera explicarle el mecanismo de ¿cómo se le llama? De acción, ajá. No sabría decirle cómo actúan en realidad. ¿No? Ok. ¿Qué otro se puede utilizar en primera línea? Ay, también, bueno, en un artículo leí que el litio se utilizaba como primera línea, pero había en otros artículos que no lo mencionaban como de primera línea. Entonces, yo en particular en la consulta he visto que sí se da el litio para este tipo de padecimientos. Entonces, pues ya no sé si en realidad se considera como de primera línea o... Ok, ¿qué piensan los demás? Muy bien, Coral. Doctora, pues se supone ¿Mari? Sí, ajá. Doctora, yo leí que el litio se utiliza como medicamento de primera elección según la guía de práctica clínica. Se utiliza también para episodios agudos, también se puede utilizar para la fase de mantenimiento y se requiere porque evita el riesgo de recaídas. Ok, muy bien. ¿Mecanismo de acción, Mari? Actúa sobre algunos neurotransmisores, pero no recuerdo cuál. ¿Y por qué será importante saber el mecanismo de acción y la farmacocinética de los tratamientos? Sergio. Pues porque nos puede básicamente indicar cómo manejar a veces la combinación de medicamentos. Porque al menos recuerdo que el trastorno bipolar, por ejemplo, pues tiene las fases maníacas y las fases depresivas. Entonces, si conocemos en qué parte del neurotransmisor puede actuar, podemos hacer la combinación o la monoterapia, incluso si es necesario. ¿Alguien más? Diana Valdés. Sí, doctora, yo leí, no recuerdo el mecanismo de acción de las sales de litio, pero leí que Silenciaste, Diana. los neurolépticos atípicos leí que creo que funcionan como agonistas de receptores de serotonina 5-HT2, me parece, ¿sí? Y también en receptores de dopamina. ¿Por qué es importante saber el mecanismo de acción?
Bueno, yo, yo lo relaciono con los efectos secundarios, porque muchos efectos secundarios se relacionan con el mecanismo de acción y por lo general, producen somnolencia, hasta muchos de estos mismos medicamentos pueden provocarles los crisis de manía. Ok, muy bien. Sí, Adrianita. Si hacemos ciertas combinaciones, también les podemos provocar que entren en depresión o en manía en algunas. Así es, esas interacciones medicamentosas que puedan tener este tipo de tratamientos y también los efectos adversos que muchas veces son causa de abandono o de un tratamiento irregular por parte del paciente, ¿ok? Recordemos que en nuestro primer nivel de atención no tenemos habitualmente gente sana y habitualmente los pacientes tienen comorbilidades aunadas al padecimiento por el cual van a hacer la demanda de la atención, ¿verdad? Y es nuestra responsabilidad saber este tipo de el mecanismo de acción de los medicamentos y de los fármacos para saber nosotros si lo que les vamos a dar no va a tener una interacción con algún otro medicamento que disminuya el efecto terapéutico, etcétera, ¿ok? Eso sí es bien importante en todo tipo de manejo, independientemente del psiquiátrico. ¿Ok? Adelante, Karim. Entonces vamos a iniciar con los objetivos de la clase. Vamos a iniciar con estadísticas, vamos a valorar las prevalencias que ahorita manejamos a nivel mundial, a nivel país y a nivel estado. Vamos a comparar los conceptos del trastorno bipolar y sus variantes diagnósticas, por lo que acaban de mencionar. También es importante justificar el porqué de la importancia de los programas de salud mental existentes tanto en el país como en el estado y definir los tipos de tratamientos existentes y el impacto que pueda tener, por lo mismo que acaba de mencionar, de efectos secundarios, interacciones, incluso mencionan resistencias a tratamiento y los escalones que debemos de utilizar y concluir dentro de lo que es nuestra incumbencia como médico familiar, diagnosticar, dar el tratamiento correspondiente y de ser necesario, pues dar la referencia al segundo nivel, ¿verdad? Ok. Las estadísticas en México, de acuerdo a la Secretaría de Salud, que para el 2017 se encontró dentro de los 5 problemas principales, 5 motivos de consulta principal en los problemas de salud mental, de acuerdo a un estudio que se realizó en el Hospital Psiquiátrico de Fray Bernardino Álvarez, y que se encontró en el 4º lugar de problemas de salud mental después de esquizofrenia, trastorno de ansiedad y personalidad. Mencionan en un estudio que se hizo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía que aproximadamente es el 1% de la población mexicana a la cual se encuentra con este diagnóstico, con este trastorno. Y de acuerdo a la Organización Mundial de Salud, se integró un plan de acción integral de salud mental que comprende desde el 2013 hasta el 2020, que fue aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en el 2013 y reconoce que la salud mental es un elemento esencial para el bienestar de todas las personas y pues buscar un mayor auge en la infraestructura para los pacientes que lo ocuparan, un mayor recursos, personal disponible y el recurso financiero, porque mencionan que a nivel mundo, 60 millones son las personas afectadas aproximadamente, pero que en países de ingresos bajos o medios hay de un 76 a un 85 que no recibe tratamiento. Y de México, ese 1% de la población total vienen siendo 3 millones. Y que de estos 3 millones, pues muchos pacientes tienen un diagnóstico erróneo. Entonces volvemos a lo mismo, tener personal médico capacitado para este tipo de pacientes. Y aquí en Nuevo León, de acuerdo a las estadísticas y a un estudio que se hizo en el Centro Comunitario de Salud Mental, que existe aproximadamente 76,000 personas afectadas. Hice esta línea del tiempo para conocer la historia que ha ido evolucionando el concepto de bipolaridad y de cómo ha existido variaciones y pues tener un mejor entendimiento de lo que es este concepto de bipolaridad. Incluso bipolaridad pues es lo mismo de manía y depresivo.
y que se maneja que desde la época de Hipócrates ya se estaba hablando de la depresión, pero en este caso Hipócrates lo mencionaba como tristeza y mencionaba que era uno de los 4 humores en el cuerpo, que era la bilis negra. En la Edad Media se empezó a hablar y se empezó como a enfrentar a las enfermedades mentales con orígenes de oscurantismo y supersticiones. Y en el Renacimiento ya hubo un mayor estudio a fondo de lo que es el concepto de depresión y se le conoce como la época de oro de la melancolía. En el siglo XIX empezaron a ya darle términos a estos conceptos que estaban encontrando en los pacientes. Lo empezaron a llamar como locura circular, locura de doble forma, pero ya fue hasta el siglo XX que un psiquiatra alemán lo publicó por primera vez el término de maniac depressive, insanity and paranoia. Y hasta 1980 en el DSM 3, que es el Manual Diagnóstico y Estadísticos, se manejó lo que es ya el trastorno maníaco depresivo y se reemplazó por el término trastorno bipolar. Entonces, trastorno bipolar viene siendo un origen de trastorno maníaco depresivo. ¿Quién va a diagnosticar estas enfermedades? Pues un médico especialista ya en el diagnóstico y con énfasis en trastornos mentales, en este caso el psiquiatra, o bueno, de nosotros, de nuestra incumbencia, pues estar capacitados para tratar este tipo de pacientes, ¿verdad? Mencionan que pues estos tipos de trastornos son crónicos, son de por vida, el tratamiento es para controlar la sintomatología, es importante incluir estrategias de apoyo y de enfrentamiento y se recomienda que acompañe un familiar o un amigo al paciente para tener ese vínculo de apoyo. Entonces, una de las diferencias del DSM-4 y el 5 es que ahorita ya existe una condición puente, o sea, ya sus subtipos empiezan a especificarlos de acuerdo a su sintomatología, de acuerdo a la historia familiar, de acuerdo a la genética, porque ya encuentran una correlación de las historias familiares de primer grado y de que también el antecedente personal patológico del mismo paciente pueden incluir otros trastornos correlacionados, ¿verdad? Y que en el trastorno bipolar 1, pues es el típico concepto que existe, ¿verdad? Maníaco depresivo, una psicosis. Es el clásico que ya tenemos como conocimiento. En el trastorno bipolar 2 ya no existe este concepto de maníaco o episodio maníaco. Aquí ya es un episodio de hipomaníaco y de episodio depresivo mayor, ¿ok? Menciona aquí un deterioro de función laboral y social, pero si empezamos a leer los criterios, todos los que tengan episodios hipomaníacos tienen el deterioro. Entonces, este deterioro funcional no es exclusivo del tipo 2. Se puede decir que es de índole de todos los subtipos. Y en el trastorno ciclotímico van a existir periodos tanto hipomaníacos como depresivos. Le llamo periodos porque no cumplen con los criterios. Es como que eventos, o sea, no están como mal definidos, pero sí tienen ciertos rasgos. Entonces, a ese tipo de pacientes se le van a definir como trastorno ciclotímico y mencionan que con el largo de la evolución de ese mismo paciente se podría incluso ya mover a otra categoría. Entonces, son pacientes que tienen ciertos puntos, pero no un criterio diagnóstico como para darle un nombre y apellido a la enfermedad. Y otros trastornos que más adelante voy a hablar uno por uno, así a grande modo, porque sí es mucha la subdivisión. Entonces, este cuadro yo lo hice para hacer así a grandes términos. El diagnóstico que vamos a manejar aquí es trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2 y trastorno ciclotímico. El trastorno bipolar 1, los criterios
los episodios que menciona el manual para darle el diagnóstico es un episodio maníaco con antecedente previo o o que vaya a suceder después, un episodio hipomaníaco y un episodio de depresión mayor. Y en el trastorno bipolar 2 ya no va a existir ese episodio maníaco. Ya lo que existe es un episodio hipomaníaco o un episodio de depresión mayor. Mencionaban como punto de referencia que el trastorno bipolar 1 es algo más agudo, es algo más grave, inclusive como los episodios maníacos son límites, o sea, lleva al paciente a intentos de suicidio, tienen en sus manías, también pudieran tener en riesgo todo su patrimonio financiero, familiar, ellos como individuos poner su vida en riesgo. Y los trastornos bipolares 2 son crisis más agudas, pero son crisis, pero no agudas, ahí fue un error, sino es más crónico. Entonces, es como pequeños episodios que van existiendo a lo largo de la vida y no es tanto agudo como el primero. Y esa es una de las principales diferencias en presentación y en cronología, que el segundo es como más crónico y el primero es agudo, o sea, tiene un episodio pero explosivo. Y en los trastornos de ciclo tímico es lo que estaba mencionando, no encontraba la palabra, son síntomas de hipomanía y síntomas depresivos, pero no está mal que se le categorice como episodio hipomaníaco o depresivo mayor porque no cumple los criterios como tal. Y otros tipos de subtipos, más adelante los veremos para no darle saturación a este tema. Este cuadro de comparación lo encontré dentro de la literatura y es lo que estaba mencionando aquí. El trastorno bipolar 1 y el trastorno bipolar 2, para empezar, tiene como característica diferencial los episodios maníacos. Y en el 1 no necesariamente tiene que ocurrir un episodio hipomaníaco depresivo mayor, pero pudiera pasar. Existen diferentes circunstancias que se pueden agregar a estos trastornos. ¿Qué circunstancias? Pues que pueden tener características mixtas, o sea, pueden tener un episodio maníaco, un episodio depresivo, o sea, pueden jugar con estos tipos de trastornos o de episodios, mejor dicho. Puede agregarse angustia, puede agregarse características psicóticas, incluso mencionan de la catatonia, que son los pacientes que tienen disminución de su actividad física y cognitiva. Esto lo voy a ver así a grosso modo, pero los criterios diagnósticos para un episodio maníaco se dividen en 4, se dividen en letras. 1 es el inciso A, que es un periodo bien definido del estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo, irritable, y va a estar presente la mayor parte del día. Y va en el criterio número 2, en el B, el periodo de alteración pues va a estar aumentado, va a tener 3 síntomas o más. ¿Cuáles son los síntomas de un maníaco? Pues sentimientos de grandeza, su autoestima va a estar súper elevada. Disminución de la necesidad del sueño. Aunque él duerma pocas horas, él despierta con una energía sobreexaltada. Va a tener verborrea, o sea, va a ser más hablador de lo habitual, va a tener ideas o pensamientos a gran velocidad, va a estar pensando y hablando tan rápido que no va a tener un buen procesamiento, incluso puede omitir varias cosas a su alrededor. Va a tener facilidad de distracción, va a tener actividad dirigida a un objeto. Son personas que están, aunque no sean dentro de su posibilidad, para él no existen límites. Él va a estar obsesionado con su trabajo, con la escuela, o incluso va a aumentar lo que es su actividad sexual. Entonces lo mencionan como una agitación psicomotor. Participación excesiva en actividades que pudieran tener consecuencias. Es lo que ahorita mencionaba, de que pueden perder sus
sus cosas financieras, sus inmuebles. Puede empezar a hacer compras desenfrenadas o tener actividad sexual de riesgo por toda la euforia que tuviera. Y que pues esta alteración del estado de ánimo va a tener un deterioro importante. Y que este episodio no se le puede atribuir a un efecto fisiológico de una sustancia, porque esto, bueno, más adelante lo vamos a mencionar, que es un subtipo, pero no se le debe de echar a una sustancia. Ok, ¿hasta aquí algún comentario? Doctora, yo tengo una duda. ¿Sí? Lo que pasa es que en el cuadrito del DSM-5 dice que los episodios psicóticos pueden ocurrir ya sea en trastorno bipolar tipo 1 o en el 2, pero también ahí mismo en el DSM-5 ya en cuanto al texto, dice que nada más los episodios psicóticos se caracterizan de un episodio maníaco. Entonces, en realidad, yo lo consideraría como en un tipo 1. Entonces, no sé si, por ejemplo, en ese cuadrito que dice que episodios psicóticos también en el trastorno tipo 2, o sea, como que se contradice. Yo tengo... A ver, sí, Héctor. ¿Héctor, vas a hablar? Sí. Sí, adelante. Bueno, yo había leído no me acuerdo si fue en una página de psiquiatría o del mismo DSM-5 que hace la división de los trastornos tipo 1 y tipo 2, donde el tipo 1, pues sí son lo característico de episodios maníacos e hipomaníacos acompañados de episodios depresivos. Así es. Ahí se le pueden agregar también por fármacos o por alguna otra patología, y los del tipo 2 va a haber una mayor, el síntoma característico van a ser los episodios depresivos más que los episodios hipomaníacos. Y por lo mismo que son acompañados de síntomas hipomaníacos, no va a haber esas alucinaciones o esas crisis. Por eso es diferenciar de si tiene alucinaciones o tiene alguna de esas crisis, ya sería clasificado como tipo 1. Así es. Ok. Sí, sí, acuérdense, muchas gracias, Héctor. Acuérdense que en el DSM que nos da los criterios diagnósticos, no tiene una actualización frecuente, por eso es importante revisar artículos donde hablen de casos clínicos, de comportamiento de pacientes, revisión de un caso, actualizaciones en el tratamiento de todo eso. Por eso a veces no me gusta que se pasen la presentación y nada más lean la presentación, porque hay más cosas que se pueden ver. Entonces, los artículos es lo más reciente y tiene razón Héctor, ¿ok? Aquí vamos a ver cuáles son los criterios para hacer un diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, hay más literatura que nos puede orientar a subclasificaciones de este tipo de padecimientos, ¿ok? Sí, les voy a comentar yo también Sí. que leí con respecto también a la diferenciación. Es que en el tipo 1 lo manejan como maníaco, pero en el tipo 2 es hipomaníaco. Así es. Y esta hipomanía solamente se puede presentar una sola vez durante este ciclo de episodio que tiene. Y no es repetitivo como en el de tipo 1. Como en el tipo, así es. Ok. Muy bien. Karina, ¿algo que quieras comentar? Doctora. Sí. Que sobre todo también que, por ejemplo, estos pacientes cuando están cursando con el episodio de manía en el tipo 1, yo había leído que se distinguían porque se negaban a tomar una medicación, ya que ellos no suelen estar conscientes de que padecen este trastorno. Así es. Y por consecuencia tienden a ser menos funcionales y son los que normalmente requieren una hospitalización. Así es. Y los pacientes que cursan con el trastorno tipo 2, que tienen una hipomanía, suelen ser más funcionales y estos no llegan a tener como que un deterioro severo y por lo tanto pueden seguir como que elaborando o tener su vida. Su vida normal. Sus acciones normales, sí, así es. Aquí es bien importante, a lo mejor ahorita no han visto tantos pacientes en la consulta externa porque pues andan en un consultorio, luego en otro, luego en otro, luego en otro. Pero realmente los trastornos bipolares son bien frecuentes en la consulta. Ya que estén fijos en algún consultorio, se van a dar cuenta de todos los pacientes que van a tener con esta enfermedad. Y es muy importante que ustedes
pues tengan la capacidad, no somos psiquiatras, pero debemos de tener la competencia de poder identificar cuando el paciente se está descontrolando. Entonces, ¿por qué? Porque lo conocemos, porque hablamos frecuentemente con él, lo vemos en la consulta y tú te empiezas a dar cuenta del cambio en el comportamiento de este tipo de pacientes. Yo sé que a veces van a decir, bueno, pues es un paciente psiquiátrico, yo no me toca a mí manejarlo, los van a ver ustedes, los vamos a ver nosotros en primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque psiquiatría solamente los ve cada 6 meses o cada año o los ve en algún episodio agudo que van al general de zona, pero son pacientes que son de nosotros. Entonces, van a ir viendo que sí van a tener bastantes pacientes psiquiátricos y más trastornos bipolares. Ya vimos las estadísticas en México. Y seguramente cuando estén en un consultorio van a tener un grupo de pacientes así. ¿Ok? ¿Qué más, Cari? Pero falta los subclínicos. También que, por Así ejemplo, los pacientes que están empezando con un episodio maníaco, en un Ujú. principio son altamente activos en sus situaciones laborales, escolares, y se distinguen o empiezan a sobresalir en sus actividades. Así Y es. después tienen un pico y después pueden presentar así Y como va. que el declive. Así es. Por eso Y llaman la atención. nada más para complementar el pensamiento que estaba diciendo. Con respecto a los subclínicos, todavía la prevalencia, más de la mitad de los pacientes que tienen Ujú. un trastorno bipolar siguen sin un diagnóstico, porque Así se es. encuentran en una forma subclínica. Sí, Y hasta que también, tienen un detonante, Ujú. que es el que hace ya el diagnóstico, ¿verdad? Okay. Y aparte también como menciona, las conductas de riesgo, pues puede haber trastornos, comportamiento sexual que puede ser de riesgo, y también, quiero o no, también están expuestos a mayor exposición de drogas. Así es. Sí. De hecho, lo vamos ok, turbo. En episodios, estos son los criterios diagnósticos de episodio hipomaníaco y los mencionan como un periodo... ¿Qué pasó? Ay, es tu audio, se me hace. ¿Todo bien? ¿Sí? A ver. Si no, ahorita me pongo. Es un periodo bien definido de estado de ánimo anormal y va a estar elevado, expansivo, disculpen, irritable, con un aumento normal o persistente de la actividad, y va a estar mínimo 4 días, pero con mínimo 4 días, casi todo el día, la mayor parte del día, y van a haber periodos de alteración del estado de ánimo, aumento de la energía y actividad, y van a haber tres síntomas. Puede ser igual sentimientos de grandeza, disminución de la necesidad de dormir, que puede hablar de más dificultad para mantener una conversación con otra persona, fuga de ideas, va a tener un deterioro cognitivo, o sea, se puede distraer fácilmente, va a tener aumento de una actividad hacia un objeto que puede ser trabajo, escuela, social o algo sexual, y que igual tiene participación en conductas de riesgo como son las compras, dinero imprudente, y que el episodio se asocia a un cambio del funcionamiento que no es característico del individuo y que no va a presentar síntomas, o sea, no es normal o típico de esta persona, y que esta alteración del estado de ánimo se va a observar por otras personas, o sea, que otras personas se den cuenta que hay una alteración en este estado de ánimo de este individuo, y que el episodio no va a ser suficientemente grave para causar una alteración importante en el funcionamiento social o necesitar hospitalización, porque es lo que mencionaba, que en el maníaco ya es como más tendencias suicidas o actividad de riesgos, pero límites, o sea, total. Y acá en hipomaníacos sí van a haber también, pero son episodios más, pues no quiero decir la palabra leve, pero no tan límite como en el trastorno tipo 1. Y pudieran existir características psicóticas o maníacas propiamente, o sea, pudiera existir. Y que el episodio no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia.
en el episodio de depresión mayor, pues son los criterios de depresión y se categorizan en 3. Son 5 síntomas o más en un periodo de 2 semanas y los síntomas principales son un estado de ánimo deprimido o una pérdida de interés o placer, y que estos síntomas pues no se atribuyan a otra afectación médica. Más adelante vamos a hablar de ciertas afectaciones médicas que influyen en estos trastornos. Como de los síntomas que se pudieran encontrar en el episodio de depresión mayor, pues es un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, una disminución importante del interés o el placer por las actividades que realizaba el individuo, una pérdida de peso o un aumento del mismo, o una pérdida o aumento del apetito, un insomnio o hipersomnio diario de casi todos los días, agitación o retraso psicomotor, o sea, del mismo individuo, pérdida o fatiga de todos los días del individuo, sentimientos de inutilidad, de culpa excesiva, disminución de la capacidad de pensar, de tomar decisiones, pensamientos incluso ya de muerte recurrentes, ideas suicidas o un intento o plan específico para llevarlo a cabo. Son síntomas que causan malestar significativo o un deterioro social, y que estos episodios no se puedan atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. Okay. En un trastorno ciclotímico, bueno, como lo mencionó ahorita la doctora, o sea, el DSM-5 es del 2013. Pero, bueno, es que esta clase es mucha información y yo incorporé el DMS-5 porque pues es el pilar de la psiquiatría. Claro, ¿verdad? ajá. Pero también saqué varios estudios, artículos del CONRICID, de UpToDate, y me llamó la atención que el trastorno ciclotímico ya lo dejaron en desuso. Ya no lo utilizan y son, ¿cómo se dice? Y son, o sea, clasificaciones del 2020, o sea, son actualitos de ahorita, de marzo, de abril. Pero yo como quiera lo incluí, pues tan siquiera para que estuviéramos conscientes de que existió. No vaya a ser que luego lo reincorporen ya reformado o algo. Pero, pues más vale, ¿verdad? Conocer de más, no conocer. Pero sí me llamó la atención de que ya lo dejaron en desuso, en el UpToDate ya no lo mencionan, y en varios artículos de la revista de psiquiatría española también ya lo dejaron en desuso, pero lo vamos a mencionar. Trastorno ciclotímico. Cari, perdóname, vamos a parar